Horror en Altagracia. Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron encontrados muertos dentro de una vivienda y su madre es la persona que está detenida. Así es. Se encuentra ya en la cárcel de Bower, la mujer que fue inmediatamente apresada cuando la policía se encontró tras la denuncia de los vecinos con este cuadro espantoso. Seguimos con vos ampliando detalles desde esa zona que está un tanto alejada del centro mismo de la ciudad de Altagracia, Héctor, ¿verdad? Sí, está más cerca de Falda del Carmen que de Altagracia, en el camino intermedio entre las dos localidades. La casa está a unos 800 metros de la ruta y lo que pudimos apreciar desde afuera cuando pudimos hacer algunas imágenes es que había una especie de ambón, es como un púlpito, un atrio en las iglesias, en donde estaba precisamente una Biblia ahí arriba, la cruz, y esta mujer, los vecinos dicen que era muy religiosa, que vivía invocando a Dios, y ahí atrás estaba escrito: Denis y Dylan, reyes y señores. Queremos entender que Denis y Dylan son los dos niños que tenían entre 16 y 17 años, con una fuerte discapacidad porque se movilizaban en sillas de ruedas, tenían un botón gástrico, para comer tenían que comer toda la comida triturada, no podían tomar cualquier leche porque les hacía mal. Bueno, esta mujer desde hace un tiempo que se separó de su esposo, que es el quien hace la denuncia, porque cada vez que venía a ver a sus hijos, la mujer no lo dejaba ingresar ni les permitía ver a los nenes. Entonces, después de un tiempo, presumiblemente han pasado más de 2 meses, avisa a la policía. Y cuando la policía viene a la casa, se encuentra con esta escena realmente horrorosa, en donde ya no estaban los niños, sino que encontraron algunos huesos y el olor realmente era nauseabundo. La mujer desde hace un tiempo no salía de la casa, ni siquiera a comprar alimentos. Los pocos alimentos que llegaban para los chicos y para la mujer los proveía el esposo, pero claro, la había dejado sola esta mujer a cargo de estos 2 chicos que necesitaban realmente una atención específica, porque les reitero, estaban en silla de ruedas, con una discapacidad importante. Uno de ellos hablaba, el otro apenas balbuceaba. Una vida realmente muy difícil ha tenido que llevar adelante esta mamá, que no se sabe aún, porque esto es materia de investigación, cómo fue la mecánica por la cual estos chicos terminaron muriendo. Puede ser falta de alimentación, puede ser que los haya matado, pero como todavía no hay una autopsia y la verdad es que los cuerpos forenses que estuvieron trabajando se llevaron restos óseos, va a ser difícil determinar la causa fehaciente, si realmente la mamá en algún momento de esta situación psiquiátrica que ella está padeciendo decidió matarlos, o si estos chicos se murieron por falta de alimentación y la mujer no pudo pedir ayuda. La verdad, hay muchos interrogantes. El fiscal mismo, cuando se acercó a dialogar con la prensa, nos dijo que no tenía muchos datos para brindar. Había prohibido a la policía y a funcionarios que informen a la prensa porque está ante un hecho que, si bien está calificado como doble homicidio calificado por el vínculo y la mujer está presa, hay mucho por investigar, si esta mujer realmente es o no inimputable, si padece problemas psiquiátricos. Muchos vecinos comentan que se le escuchaba gritar cuando salía a la puerta de la casa, que no tenía relaciones con otros vecinos y gritaba alabanzas a Dios. Entonces es que hay muchos puntos que todavía no se pueden aclarar. Lo concreto es que estos niños vivieron un calvario durante 16, 17 años que tienen o tenían de edad, Dylan y Denis. Bueno, hablábamos con el fiscal y esto nos decía en torno a lo que están investigando y lo que puede llegar a suceder. Está trabajando Policía Judicial, está trabajando el personal de la Departamental Santa María, hemos constituido aquí, tenemos 2 personas fallecidas, se ha ordenado la detención de una persona, que sería en principio la progenitora de estas 2 personas fallecidas, y mucho más no les puedo agregar, porque estamos en plena tarea de investigación, todavía es todo muy primario.
estamos en la etapa recién inicial, hemos ordenado la autopsia, obviamente. Todavía tenemos mucho por delante, así que eso es la información que por el momento se les puede... Doctor, hay algunas consultas que le podemos hacer y usted nos responderá si puede o no, pero ha trascendido que son dos chicos de 16, 18 años que tienen una discapacidad importante, que la mamá estaba sola, que habrían muerto hace mucho tiempo, que han encontrado restos y que la denuncia la realiza el padre, ¿por eso llegan ustedes? En principio, algunas de esas información puede ser la correcta, pero bueno, la confirmación la vamos a tener una vez que avancemos tanto con la autopsia como con la investigación. ¿La imputación de la mujer cuál es? Por el momento es homicidio agravado por el vínculo o reiterado 2 hechos. ¿Y de cuándo dataría la muerte? ¿Hay algún dato? Dataría de un tiempo que lo van a precisar cuando se hagan que la pericia médica, autopsia y seguramente con algunos otros informes complementarios. ¿Cómo intervienen ustedes? ¿Se puede saber por qué se enteran? Un llamado de un familiar al personal policial. Teniendo en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad, que los chicos aparentemente tenían que ser alimentados diariamente, que la mujer no tenía trabajo, que estaba sola, ¿puede haber algún atenuante? En estos momentos, afirmar o confirmar o desafirmar una situación así es absolutamente prematuro. Los equipos especiales, los trajes que están usando en el Ministerio Público Fiscal tienen que ver con el avanzado estado de descomposición. Siempre viene personal policial, está dotado de esos elementos y cuando ellos consideran necesario, en general en todo hecho de muerte sospechosa de criminalidad, sea porque haya sangre, sea porque para preservar huellas o lo que fuere, se dotan de esos elementos de seguridad y que en estos casos eran absolutamente indispensables, ¿no? ¿Se sabe si hubo casos de violencia en otras situaciones? No tenemos ninguna constancia que haya habido ninguna situación de violencia anterior. ¿Los chicos estaban escolarizados o atendidos en algún lugar? Todavía esa información no la tenemos precisa. ¿Se sabe qué discapacidad tenían, qué asistencia necesitaban? Aparentemente tiene una discapacidad importante, pero no la tenemos confirmada. ¿Se sabe si me dio violencia en la muerte de ambos o se trató de una desconexión? No, eso es imposible responder seriamente una pregunta en estos momentos con el estado inicial que tenemos de todo. ¿Eran electrodependientes los chicos o no? Aparentemente se encontraron en el lugar 2 tubos de oxígeno, pero también es algo que va a ser materia de investigación seguramente. ¿Son menores? Serían menores de edad, sí. Es muy, pero muy difícil en estos casos presumir lo que habría pasado en todo este tiempo y sobre todo cuando el padre dejó de vivir en esa casa, que se supone que es hace un año prácticamente, y sobre todo el por qué esta mujer no pudo pedir auxilio. Tal cual. El final hubiese sido otro. Héctor, los vecinos comentaban de que tenía muy poco contacto con la gente que vivía en el sector, incluso se le veía poco afuera de esa vivienda donde estás en las cercanías vos. Claro, sí, precisamente ese es el punto, ¿no? Una mujer que ha vivido un calvario, sus únicos 2 hijos nacieron con esta discapacidad, muy cerquita uno de otro, se llevaban un año y medio. Los 2 eran electrodependientes, había oxígeno en la casa, muchas tareas para llevar adelante por una sola mujer. Cuando uno habla de una mamá que mata a sus hijos, realmente no entra en el razonamiento de cualquier persona. Han pasado casos, hace poco uno en Tras la Sierra en La Paz, otro en la misma zona en Villa Dolores, pero son casos muy raros los de los filicidios y sobre todo generados por mamás a personas ya un poco adolescentes o adultas. Generalmente cuando sucede esto es en los primeros meses, cuando nacen los niños hasta los 4 años, pero los que matan, los padres que matan, generalmente son padres, por la estadística, que matan a hijos más grandes para hacerle daño a la mamá. Pero en este caso han vivido un calvario durante muchos años con estos 2 niños, los padres, y la mujer quedó sola. Sola de todo tipo, porque no tenía asistencia, porque no le llegaban alimentos como necesitaban, porque no hablaba ella con los vecinos, porque se refugiaba en la iglesia, en la fe, en Dios, pero no yendo a Cáritas o a una comunidad que la asista, sino ella misma en su propia fe. Y terminó en esta situación que ahora la justicia deberá determinar si murieron por falta de alimentos y la mamá no avisó nada, o si realmente los mató. Bueno, hablamos con una mujer que conocía al papá, que es vecina de la zona. El papá se fue a vivir con el cuñado, o sea, con el hermano de la mujer que hoy está presa. No es que se fue con otra mujer.
Mirá vos. Todos coinciden que la mujer está realmente desequilibrada mentalmente, psiquiátricamente muy mal, pero que no estaba recibiendo asistencia, ayuda psicológica. Aparte que hay poco para ir, ¿no? En el Estado acceder a asistencia psicológica, y menos en esta situación en donde no podía dejar solos tampoco a sus hijos, porque si no estaba ella, los chicos no podían ni siquiera movilizarse. Bueno, una vecina nos contaba algo de todo esto que estamos hablando. Sí, las conocía a la pareja. ¿Qué había pasado? ¿En qué condiciones estaban los chicos? El qué había pasado no lo sé. Sí sé que ellos se habían separado y que el papá se había ido de la casa a vivir con su cuñada. Los niños sí tenían muchas cosas, tenían problemas mucho de salud, andaban en silla de ruedas, todas las comidas que le tenían que dar tenían que ser procesadas, tenían muchos problemas. Estaban muy abandonados, o sea, en el sentido de que el gobierno creo que los tendría que haber ayudado un poquito más, porque es muy duro para una pareja de jóvenes tener dos criaturas discapacitadas. ¿Qué edad tenían los chicos? Calculando yo más o menos 15, 17 años, porque quiero hacer memoria, pero la verdad que no me da para Eran casi adolescentes, no eran niños. No eran niños, porque yo creo que cuando ellos vinieron al barrio eran 4 o 5 años cuando vinieron al barrio, y yo calculo que sí, que son grandecitos. La mamá cuando se separó quedó sola y a cargo de estos dos nenes. ¿Ella trabajaba algo? No, ella no trabajaba. Aldo los proveía de todo. Ella no trabajaba porque ella se dedicaba a ellos enteramente. Ella le daba los alimentos, el aseo y todo. Nunca quiso que alguien se lo cuidara. Bueno, también es entendible que no le haya podido ser factible el trabajo de esa mujer, cuidando a dos adolescentes de 15 y 16 con un grado de discapacidad importante, y también de esa manera tenía poco y nada de contacto con los vecinos como para que ellos pudieran haber advertido por las situaciones que estaban atravesando. Claro, también. una historia que lleva 16, 17 años en la vida de esta mujer, agravada por el abandono, ¿no?, de su marido, que se fue a la casa del cuñado, y nadie que pudiera dar una alerta, ni siquiera el exmarido, respecto de la necesidad de asistencia, la necesidad de ayuda de los chicos, de la propia mujer. Un caso realmente estremecedor y que, bueno, es extremo en cuanto a todos los puntos que tiene allí que han confluido en esta historia, Héctor. Claro, cuando comenzábamos el informativo y hablábamos de una mamá que mató a sus dos hijos, el título solo produce escozor, y generalmente la crítica es cómo una mamá va a matar a sus hijos. Cuando uno termina de comprender la historia, le quedan interrogantes. Interrogantes de por qué el Estado no estuvo más presente, de por qué esta mujer no pudo pedir ayuda para ella y para sus hijos a los que tenía que hasta cambiar diariamente, darles de comer, porque no tenían ni siquiera movilidad propia, eran electrodependientes. Un calvario vivió todo este tiempo y termina de esta situación tan difícil de comprender para muchos, pero que cuando uno puede indagar, hablar con los vecinos, no te digo que se entiende, pero no es tan acusador el veredicto después de todo lo que pasó. Gracias, Héctor. Ante cualquier novedad estaremos ampliando. Gracias.